es Wahid. En el corazón de la Tierra existe un lugar donde la vida asume su forma más brutal. Un territorio inmenso que rechaza el dominio humano, donde el concepto de seguridad es una simple ilusión. Y cada criatura nace con una sola e inevitable condena a cazar o ser cazada. Ese lugar es el Amazonas. Aquí la muerte no es un accidente, sino un engranaje perfecto del ecosistema. Pero el misterio más grande no reside en los monstruos gigantes que dominan las aguas turbias. El verdadero amo de la selva es una fuerza invisible, un imperio silencioso que aguarda justo bajo tus pies. Durante siglos la humanidad ha estado fascinada por los grandes depredadores del Amazonas. Hemos creído que el tamaño, la velocidad y los dientes afilados dictan las reglas absolutas de la supervivencia. Sin embargo, esto es una profunda ilusión. La verdad más aterradora y fascinante es que el verdadero poder de esta selva el soberano indiscutible del ecosistema más complejo de la Tierra, no reside en la fuerza bruta ni en los rugidos estruendosos. Ese poder supremo descansa en las manos de criaturas y fuerzas que la mayoría de nosotros jamás notaría. Hoy descenderemos a las profundidades para resolver el mayor misterio del Amazonas. Desde las alturas, el Amazonas se despliega como un océano verde e infinito. Más de 2,1 millones de millas cuadradas de selva impenetrable. Un territorio tan vasto que respira y altera el clima de nuestro planeta entero. Pero a medida que descendemos abandonando la deslumbrante luz del sol, la realidad de este ecosistema cambia drásticamente, atravesando la densa bóveda del dosel forestal, donde la luz se convierte en un privilegio inalcanzable. Entramos en un reino de penumbra perpetua. Aquí la temporada de lluvias no es simplemente un cambio de clima, es el arquitecto despiadado que inunda la tierra y redibuja el campo de batalla cada año. Valtier, llegar al suelo nos encontramos con un mundo donde el aire es denso y sofocante. Bajo nuestros pies, una gruesa capa de fango húmedo y hojas en descomposición oculta guerras silenciosas. Y más allá en las aguas turbias y estancadas de los ríos, la visibilidad se reduce absolutamente a cero. En este tablero tridimensional de supervivencia, cada sombra, cada vibración y cada gota de agua esconde una amenaza. La selva no es solo un hogar, es un juez implacable que no perdona ninguna debilidad. Por favor, regálanos un like y suscríbete al canal para darnos más motivación y seguir creando contenido de calidad. No olvides comentar abajo qué te pareció el video y decirnos desde dónde lo estás viendo para que podamos conversar juntos. Que Dios bendiga a todos con salud, paz y amor por la naturaleza. Comencemos.
Los afluentes donde el agua fluye con fuerza, la calma se rompe abruptamente. Una explosión de espuma blanca y silbidos agudos corta el denso silencio de la selva. De entre las corrientes, emerge una criatura delgada y ágil, de casi 6 pies de largo y 70 libras, de puro músculo deslizándose bajo la superficie. Como un torpedo biológico. Es la nutria gigante Pteronura brasiliensis. Debajo de estas aguas fangosas pueden alcanzar velocidades de hasta 9 millas por hora. Su secreto radica en su denso pelaje marrón intenso, compuesto por 2 capas. La externa actúa como un escudo impermeable, mientras que la interna, suave y gruesa, proporciona un aislamiento térmico tan efectivo que el agua fría nunca toca su piel. Es como llevar un traje de buceo de alta tecnología diseñado por millones de años de evolución. Pero su verdadera ventaja no es anatómica, sino social. Las nutrias gigantes no cazan solas. Operan en grupos familiares altamente coordinados, transformando el río en un complejo campo de batalla táctico. Se comunican constantemente mediante un repertorio de sonidos penetrantes, creando un muro sonoro que confunde a sus rivales y organiza sus ataques. El grupo detecta un banco de peces. Se despliegan. 3 nutrias flanquean por la izquierda, 2 cortan la retirada por la derecha. Arrinconan a las presas contra la orilla poco profunda. El ataque es un destello. Mandíbulas chasquean. En segundos emergen a la superficie, devorando su alimento con movimientos rápidos y precisos. No son simples pescadores, son los guardianes del medio acuático controlando las poblaciones de peces de tamaño mediano y manteniendo el equilibrio en los ríos amazónicos. Sin embargo, la bulliciosa presencia de las nutrias sirve como un distractor perfecto, porque justo debajo de ellas, donde el agua se vuelve más oscura y el sonido desaparece, aguarda un enjambre mucho más silencioso y letal. El agua se calma tras el festín de las nutrias, pero es una tranquilidad engañosa. En los rincones más estancados del río, donde la luz del sol muere un olor metálico, comienza a disolverse lentamente en la corriente. Es el rastro invisible de la sangre. De las oscuras sombras emerge una legión de siluetas planas y ágiles. Sus vientres brillan con un rojo intenso y amenazador. Es la piraña de vientre rojo, Pygocentrus nattereri, un pez que apenas tiene el tamaño de un plato de comida, pero que carga sobre sí una de las reputaciones más temibles y sanguinarias del mundo natural. Aunque rara vez superan los 20 centímetros de longitud, estas criaturas poseen una asombrosa fuerza de mordida de hasta 320 newtons. Es una presión equivalente a la mordedura de un caimán joven empaquetada en un cuerpo minúsculo. Pero su verdadera arma letal
es su dentadura. Sus dientes triangulares se entrelazan perfectamente al cerrar la boca, funcionando como una guillotina biológica diseñada por la evolución para triturar carne y hueso. Con una eficacia escalofriante, más allá de sus dientes, su superpoder reside en sus sentidos y su inteligencia de enjambre. Poseen un sistema llamado línea lateral, un órgano sensorial que detecta cambios microscópicos en la presión del agua. Esto les permite localizar a un animal herido desde muy lejos, en visibilidad absolutamente nula. Y frente al peligro, no huyen al azar. La escuela entera se mueve en perfecta sincronía, creando ondas y destellos defensivos que actúan como un escudo visual que confunde por completo a sus depredadores. Un capibara malherido resbala y cae pesadamente al río. La vibración viaja por el agua. Las pirañas perciben la señal al instante. Cientos de ellas convergen. El agua estalla en un frenesí violento. Muerden, giran y arrancan trozos de carne en fracciones de segundo. Es un torbellino implacable de dientes y espuma roja. En apenas unos minutos del masivo cuerpo solo quedan huesos limpios, hundiéndose hacia el lodo oscuro. Sin embargo, las pirañas no son solo monstruos sedientos de sangre, sino también los cirujanos del ecosistema, limpiando rápidamente los cadáveres en descomposición y evitando que enfermedades mortales se propaguen por el río. Aún así, los dientes afilados no son el arma más letal de estas aguas, porque en este mismo hábitat existen depredadores. Que ni siquiera necesitan abrir la boca o tocarte para apagar tu vida en un abrir y cerrar de ojos. En las zonas más estancadas del pantano, donde el oxígeno escasea y el lodo oscurece cualquier rastro de luz, el silencio es absoluto. Aquí sobrevivir parece una tarea imposible para la mayoría de los peces. De repente, una silueta alargada y oscura corta el agua sin dejar una sola ondulación en la superficie. Con 8 pies de largo y casi 44 libras de peso, este depredador, con forma de serpiente, se desliza como un espectro. Es la anguila eléctrica Electrophorus electricus. Aunque, en realidad, no es una anguila, sino un pez cuchillo, que ha dominado las artes más oscuras de la evolución. Su cuerpo es una maravilla de la bioingeniería letal. Posee 3 órganos eléctricos especializados, entre ellos el órgano de Hunter y el órgano principal, que albergan miles de células llamadas electrocitos. Funcionan como baterías en serie, capaces de generar descargas de entre 600 y 860 voltios. Para entender la magnitud de este poder, imagina la fuerza brutal
de un pequeño rayo estallando repentinamente bajo el agua, un voltaje más que suficiente para derribar a un caimán joven o detener el corazón de un humano adulto. Sorprendentemente, su propia piel gruesa actúa como un aislante natural, protegiéndola de su energía letal. En estas aguas turbias donde la vista es inútil, su superpoder se revela en dos fases. Primero, emite impulsos de bajo voltaje que actúan como un radar biológico avanzado mapeando su entorno y detectando el más mínimo latido en la oscuridad. Cuando localiza su objetivo, libera su segunda fase. La anguila detecta un pez oculto entre las raíces. Se acerca en silencio. No necesita emboscar ni morder. Una descarga de 800 voltios ilumina el agua en una fracción de segundo. Los músculos del pez se contraen violentamente. Queda paralizado flotando a la deriva. La anguila simplemente abre la boca y traga, sin lucha, sin piedad. Más allá de ser un asesino implacable, la anguila eléctrica juega un papel vital. Controlando las poblaciones de peces menores en hábitats extremadamente duros, donde otros depredadores no pueden sobrevivir. Esta asombrosa criatura domina las aguas turbias con su arma invisible, recordándonos que en el Amazonas el poder supremo rara vez se ve venir. Pero en estas aguas turbias, la electricidad no es la única fuerza silenciosa. Hay un gigante prehistórico que no necesita prisa ni movimiento para cazar. Su arma más letal es la paciencia absoluta. Y está a punto de despertar. En la línea borrosa donde la orilla de barro se funde con las aguas turbias del pantano, la selva parece detenerse. Un tronco podrido, semisumergido entre la espesa vegetación acuática, descansa inmóvil bajo el sol abrasador. Pero si observas de cerca con extrema atención, notarás que el fango oscuro se eleva lentamente. El tronco parece respirar. De repente el barro se agita y la ilusión óptica se desvanece. No es madera muerta, sino 30 pies de longitud y más de 550 libras de puro músculo serpenteante. Oculto bajo el agua, es la anaconda verde Eunectes murinus, la serpiente más pesada, robusta y majestuosa del mundo natural. Su tamaño es sobrecogedor. Pero su fuerza física desafía toda lógica. Una anaconda adulta puede ejercer una aplastante fuerza de constricción de hasta 13 libras por pulgada cuadrada. Para ponerlo en perspectiva, recibir este abrazo mortal.
Es el equivalente exacto a que un automóvil pequeño sea colocado directamente sobre tu pecho, comprimiendo tus costillas hasta el límite. Además, su anatomía está perfectamente diseñada para la guerra anfibia. Sus ojos y fosas nasales se asientan en lo más alto de su cabeza, permitiéndoles acechar de forma invisible, mientras el resto de su cuerpo permanece oculto y pueden contener la respiración bajo el agua durante más de 10 minutos. Sin embargo, su verdadero superpoder no es la fuerza bruta, sino su paciencia absoluta, un control biológico asombroso. A diferencia de los depredadores de sangre caliente, que queman energía persiguiendo a sus víctimas, la anaconda puede ralentizar su ritmo cardíaco hasta casi detenerse y fusionarse por completo con el barro. Puede esperar semanas, incluso meses, en el mismo lugar, en un trance asesino, hasta que la presa adecuada comete un error fatal. Y cuando triunfa su cráneo, revela otra maravilla de la evolución, un complejo sistema de ligamentos elásticos que le permite separar sus mandíbulas y tragar animales enteros, que duplican el ancho de su propio cuerpo, digiriéndolos lentamente durante largas semanas. Un capibara se acerca a la orilla. El agua parece un espejo. De pronto la superficie explota en una erupción de fango. La anaconda ataca. Los colmillos curvos atrapan a la presa. El cuerpo masivo envuelve al mamífero en un instante. Cada vez que la víctima exhala, las bobinas musculares se aprietan un poco más. La circulación sanguínea se detiene por completo. El corazón se apaga. El pantano vuelve a quedar en absoluto silencio. Más allá de esta brutalidad, la anaconda verde es un eslabón esencial del Amazonas. Actúa como el controlador supremo de grandes herbívoros y reptiles ribereños, evitando que estas poblaciones arrasen con la flora costera y colapsen las frágiles riberas. La paciencia inquebrantable de la gran serpiente la convierte en la dueña de las aguas someras. Pero su dominio tiene un límite, porque en la oscuridad de las lagunas profundas aguarda un rey que viste armadura negra, un titán prehistórico al que ni siquiera la anaconda se atrevería a desafiar. Cuando la noche envuelve la selva y la oscuridad devora los últimos rayos del sol, la superficie de los lagos y ríos de aguas negras se transforma en un espejo inmóvil. En esta quietud absoluta, donde la mayoría de las criaturas se esconden temblando, el único quiebre en la penumbra son dos pequeños y siniestros puntos rojos. Que brillan bajo la tenue luz de la luna, flotando en completo silencio. Pertenecen a un monstruo que parece haber escapado directamente de la era de los dinosaurios. Con una longitud colosal que puede alcanzar los 20 pies y un peso aplastante que supera las 1100 libras. Emerge de las profundidades
El caimán negro, conocido científicamente como Melanos uchus niger. Su gruesa piel cubierta de escamas fuertemente osificadas, de un negro casi puro, funciona como una armadura natural impenetrable. Este color no es casualidad. Absorbe la escasa luz de su entorno, convirtiéndolo en un espectro virtualmente invisible. En su oscuro dominio acuático, es el miembro más grande de toda la familia de los alligátores y el gigante carnívoro indiscutible de la cuenca amazónica. Su anatomía está esculpida por millones de años de evolución. Para ejecutar la emboscada perfecta. Sus ojos y fosas nasales están ubicados estratégicamente en la parte superior de su cabeza plana, permitiéndole respirar y vigilar minuciosamente el entorno. Mientras el 99% de su masivo cuerpo permanece sumergido bajo el agua. Posee un metabolismo extremadamente eficiente que le otorga el don de contener la respiración durante más de una hora, convirtiéndose en una letal mina terrestre biológica. Pero su estadística más aterradora es sin duda su inmensa fuerza. Sus gigantescas mandíbulas están equipadas para generar una presión de mordida de aproximadamente 20.000 libras por pulgada cuadrada. Es la mordedura más devastadora del Amazonas, superando con creces la fuerza combinada de varios leones africanos adultos. Sin embargo, a pesar de poseer esta monstruosa fuerza frontal, el caimán negro no usa sus afilados dientes para masticar a sus presas. Su verdadero método de ejecución es el famoso y brutal giro de la muerte. Una vez que ancla sus dientes en la víctima, utiliza la inercia de su gigantesco cuerpo para rotar violentamente bajo el agua a una velocidad vertiginosa. Un gran tapir sediento se inclina sobre la orilla de barro. El agua se rompe bruscamente. El caimán ataca. Sus mandíbulas se cierran sobre la pata del mamífero con un chasquido sordo. El reptil retrocede al instante, arrastrando a su víctima hacia la profundidad. Comienza a girar. El agua hierve en un torbellino oscuro y violento. Los gruesos huesos crujen. La resistencia del mamífero cede. Todo termina en el fondo turbio. En la cima de la cadena alimentaria acuática, el caimán negro es el regulador supremo. Al cazar grandes herbívoros y depredadores menores, mantiene bajo estricto control las poblaciones, asegurando que el delicado equilibrio del río no colapse por sobrepoblación. Bajo la superficie es un monarca intocable, un titán blindado que no conoce el miedo. Pero incluso este rey prehistórico tiene un punto ciego. Porque en la densa bóveda del dosel forestal acecha un fantasma de manchas doradas, el único ser capaz de convertir al señor oscuro de las aguas en su próxima presa.
Cada vez que observo las oscuras y silenciosas aguas del Amazonas, siento un profundo escalofrío que mezcla terror y reverencia. En nuestra vida cotidiana, estamos acostumbrados a la idea de la piedad, al concepto de que el más débil merece compasión y una segunda oportunidad. Pero aquí el río no perdona. La evolución ha esculpido este entorno con una precisión aterradora, eliminando cualquier rastro de debilidad durante millones de años. Mirar a los ojos de un caimán negro o contemplar la paciencia de una anaconda es entender que en la naturaleza la perfección no es una opción. Es el único precio por un día más de vida. En lo profundo de la selva amazónica, bajo la densa e impenetrable bóveda del dosel forestal, la luz del sol apenas logra filtrarse, creando destellos lánguidos y moteados que pintan el suelo de fango y hojas secas. De repente, el constante zumbido de los insectos y el caótico canto de las aves tropicales se apaga por completo, como si alguien hubiera cortado el sonido del ecosistema. Un silencio sepulcral, tenso y profundamente sofocante, se apodera de la espesa vegetación. El bosque, a través de sus sentidos ancestrales, sabe perfectamente que su monarca absoluto está patrullando. De entre las sombras oscuras de la intrincada maleza, emerge una figura imponente, elegante y letal. Con más de 220 libras de puro músculo denso concentrado y una agilidad inigualable, hace su entrada triunfal el jaguar conocido científicamente como pantera onca. Su majestuoso pelaje dorado, meticulosamente adornado con complejas manchas negras en forma de rosetas, no es un simple capricho estético de la creación. Es el camuflaje óptico más avanzado y perfecto. Jamás diseñado para ocultarse entre la luz fragmentada y la oscuridad perpetua de la selva tropical. Mientras que otros grandes felinos en llanuras abiertas confían en la velocidad pura y la persecución exhaustiva. El jaguar ha evolucionado para ser el máximo ejecutor de emboscadas a muy corta distancia. Su fuerza física es sencillamente abrumadora. Sus robustas mandíbulas están diseñadas biológicamente para ejercer una presión aplastante de más de 10.000 libras por pulgada cuadrada. Es el mordisco más poderoso de todos los grandes felinos del continente americano, y en proporción estricta a su tamaño, casi duplica la fuerza de mordida de un león africano adulto. Esta potencia anatómica superlativa le permite emplear un método de ejecución único y terrorífico, en lugar de asfixiar a su presa, mordiendo su garganta hasta agotar su oxígeno. El jaguar clava sus gruesos y afilados colmillos directamente a través del hueso sólido del cráneo, perforando el cerebro y apagando el sistema nervioso central de su víctima en una sola fracción de segundo.
Pero la verdadera genialidad evolutiva de este depredador ápice no radica únicamente en su fuerza bruta terrestre. El jaguar posee un superpoder que lo separa drásticamente del resto de sus parientes felinos. Es un maestro indiscutible del medio acuático. Es el único superdepredador verdaderamente anfibio de esta jungla. No solo nada con una gracia asombrosa cruzando ríos caudalosos sin esfuerzo, sino que se sumerge en las aguas oscuras para cazar reptiles acorazados en su propio dominio acuático. Además, sus ojos están equipados con una membrana reflectante especializada, llamada tapetum lucidum, la cual amplifica hasta la partícula de luz más tenue, permitiéndole ver con total nitidez, en la oscuridad casi absoluta, convirtiendo la noche cerrada en su campo de caza privado. El jaguar aguarda agazapado en la rama gruesa de un árbol sobre el río. Sus ojos permanecen fijos en la superficie. Un caimán joven se desliza cerca de la orilla. El felino calcula la distancia. Salta. Su cuerpo masivo corta el aire y se estrella contra el agua turbia. El impacto es brutal. Sus mandíbulas se cierran instantáneamente sobre la cabeza del reptil, perforando el duro cráneo con un crujido sordo. La lucha termina antes de comenzar. El gran gato arrastra su pesado premio hacia la orilla en completo silencio. Como depredador supremo y especie clave del ecosistema, el jaguar no es solo una máquina perfecta de matar. Es el verdadero arquitecto biológico del Amazonas. Al controlar de manera estricta las poblaciones de grandes herbívoros y de otros depredadores de menor tamaño, evita de manera proactiva el temido colapso demográfico que terminaría destruyendo la cobertura vegetal primaria del bosque lluvioso. Al contemplar la musculatura impecable y la ferocidad indiscutible de este magnífico felino, cualquiera pensaría que el jaguar es el soberano absoluto y definitivo del Amazonas. Sin embargo, el poder supremo en esta vasta selva no necesita músculos masivos, no ostenta garras afiladas, ni requiere colmillos capaces de perforar cráneos. Porque el verdadero amo de este imperio infinito opera en completo y absoluto silencio. Y se encuentra literalmente justo bajo las patas de este rey. Cualquiera pensaría que con esta fuerza abrumadora, el jaguar es el soberano indiscutible. Pero el verdadero amo de la selva no tiene garras ni dientes, ni siquiera necesita cazar de frente. Su imperio absoluto y silencioso aguarda bajo tus pies. Si descendemos al nivel más bajo de la selva al suelo oscuro y perpetuamente húmedo, la luz se convierte en un mito. Apenas entre el 1 y el 2% de la luz solar logra penetrar el denso dosel. A simple vista, este reino parece un lienzo inerte, un mundo de inmovilidad y silencio, donde las plantas simplemente esperan. Pero esta es la ilusión más grande del Amazonas. En realidad,
El mundo vegetal es un campo de batalla despiadado, donde se libra una guerra química y física constante que dura siglos. Las plantas no son simples decoraciones, son ingenieras letales. Bajo el fango, las raíces se entrelazan en combates invisibles, secretando potentes toxinas para asfixiar y eliminar el crecimiento de sus rivales. Asegurando cada gota de agua y cada escaso mineral. Pero en los rincones donde el suelo ha sido lavado por las lluvias y carece por completo de nutrientes, las plantas han evolucionado para convertirse en depredadoras. Especies asombrosas como las del género Nepenthes han transformado sus hojas en mortales trampas de caída, mientras que otras como la Drosera utilizan gotas que parecen un rocío inofensivo, pero que en realidad son un pegamento biológico extremadamente potente. Y luego existen maravillas macabras, como la flor de la Rafflesia, que no necesita cazar, sino que explota la muerte misma, emitiendo un intenso olor a carne podrida para manipular a los insectos carroñeros a su favor. Una mosca es atraída por el néctar de una Nepenthes. Aterriza en el borde liso y brillante. Sus patas resbalan irremediablemente. Cae en el pozo del líquido digestivo. Lucha frenéticamente, pero es inútil. Las enzimas ácidas comienzan a disolver su exoesqueleto vivo. En cuestión de días, el insecto se convierte en energía pura para la planta que lo ejecutó. En este imperio verde, las plantas no son pasivas. Ellas crean el tablero y establecen las reglas absolutas de vida y muerte para todo el ecosistema. Sin embargo, ellas no operan este complejo engranaje solas. Hay un ejército infinito que mantiene toda la arquitectura funcionando en las sombras. Bajo la espesa capa de hojas muertas y ramas caídas, el suelo parece palpitar. A primera vista es solo la hojarasca en descomposición. Pero si observas detenidamente, descubrirás un flujo continuo y oscuro. Es un río biológico, una autopista interminable de diminutos cuerpos en movimiento constante. Que opera bajo nuestras propias narices. Hemos sido condicionados para temer a los grandes carnívoros. Pero si sumamos el peso total de todos los jaguares, anacondas y caimanes de la selva, ni siquiera se acercarían a la biomasa total de su verdadero gobernante, los insectos. Y entre ellos, las hormigas reinan supremas. Una sola hormiga cortadora de hojas puede levantar y transportar fragmentos que superan hasta 50 veces su propio peso corporal. Sería el equivalente a que un ser humano levantara una camioneta con sus propios dientes. Sin embargo, su verdadero y aterrador superpoder no es la fuerza individual, sino la inteligencia de enjambre. No operan como individuos aislados, sino como un superorganismo perfecto.
donde millones de cerebros minúsculos funcionan en absoluta sincronía. Estas hormigas no comen las hojas que cortan, las mastican para cultivar un hongo subterráneo que sirve como fuente de alimento estable para toda la colonia. Han inventado la agricultura millones de años antes que los humanos, pero no todas las hormigas son granjeras pacíficas. Las hormigas legionarias o marabunta son la fuerza de asalto más temida del suelo amazónico. La colonia nómada avanza. No tienen un nido fijo. Millones de soldados ciegos marchan formando un frente de hasta 20 metros de ancho. Cubren el suelo del bosque. Arañas, escorpiones y pequeños vertebrados huyen desesperados. Las hormigas atrapan a los rezagados, cortan, desmembran y devoran todo a su paso. El suelo queda completamente limpio. Estos insectos son el verdadero motor de la selva. Al reciclar nutrientes, cazar implacablemente y mover miles de toneladas de tierra, mantienen en funcionamiento la maquinaria biológica que sostiene a todo el Amazonas. Y aunque su número es incalculable, existe una criatura aún más oscura que se alimenta en este mundo microscópico, un gigante de 8 patas que domina el inframundo del suelo forestal. En las profundidades del suelo forestal, donde la humedad satura el aire y la luz solar, es un recuerdo inexistente la tierra oculta, túneles oscuros y silenciosos. Aquí en esta penumbra sofocante, reina un depredador de pesadilla que no necesita tejer telarañas para atrapar a sus víctimas. Desde el umbral de su madriguera subterránea, emerge un gigante de 8 patas. Con una envergadura que puede alcanzar los 30 centímetros, exactamente el tamaño de un plato de comida estándar, y un peso de casi 170 gramos. Aparece la araña Goliat, Cerajosa Blondie, el arácnido más masivo del planeta Tierra. Su cuerpo está cubierto por un espeso abrigo de pelos, pero estos no son simples adornos estéticos. Son sensores biológicos de ultra alta precisión llamados zetas. Funcionan como una red de radar sísmico capaz de detectar las microvibraciones del latido del corazón o los pasos sigilosos de un pequeño animal desde lejos. Además, está equipada con colmillos huecos de casi 3 centímetros tan largos y afilados como las garras de un guepardo adulto. Pero su arma defensiva es aún más sorprendente. Cuando se siente acorralada, frota rápidamente sus patas traseras contra su abdomen, liberando una densa nube de pelos urticantes. Estos dardos microscópicos, diseñados con ganchos invertidos, causan una irritación asfixiante e insoportable en los ojos y las vías respiratorias de cualquier adversario que se atreva a acercarse demasiado. Un pequeño roedor camina ciegamente sobre las hojas secas.
la boca de la madriguera, las setas de la araña vibran. La Goliat se abalanza a una velocidad vertiginosa. Los colmillos de 3 centímetros perforan la carne. El veneno neurotóxico inunda el torrente sanguíneo del mamífero. La parálisis es inmediata. El gigante de 8 patas arrastra su pesado premio hacia la oscuridad absoluta. Al controlar las poblaciones de grandes insectos y pequeños vertebrados, la araña Goliat se corona como el depredador supremo del microcosmos amazónico, sosteniendo el delicado equilibrio de la base de la selva. El poder absoluto del Amazonas no recae en un solo superdepredador, sino en millones de seres silenciosos e interconectados. Y al comprender esta vasta red de fuerzas ocultas, nos enfrentamos a una revelación aún mayor sobre nuestro propio lugar en esta tierra antigua. A medida que me adentro en los relatos de esta inmensa selva, siento un profundo respeto por lo desconocido. Los indígenas hablan del boto, el delfín rosado, que camina como humano bajo la luna, y de serpientes tan colosales que desafían nuestra ciencia. Para nosotros son mitos. Para ellos es la prueba de que el Amazonas respira. Solemos creer que dominamos el mundo con nuestra tecnología, pero frente a este abismo verde, comprobamos nuestra pequeñez. La selva guarda secretos milenarios y monstruos aún sin descubrir. Al final, somos simples visitantes fugaces en su reino sagrado. Al contemplar esta vasta red de vida, la respuesta a nuestro misterio inicial se revela con absoluta claridad. El poder supremo del Amazonas no reside en los músculos de un depredador gigante, ni en la velocidad, ni en los colmillos más afilados. El verdadero amo de la selva es la perfecta e irrompible conexión entre cada una de estas criaturas, desde la raíz más profunda y el insecto más diminuto hasta el letal y majestuoso jaguar. Pero este imperio milenario enfrenta hoy su mayor y más oscuro desafío. Tan solo en el año 2020, el Amazonas perdió más de 4.200 millas cuadradas de selva debido a la deforestación descontrolada y los incendios, un área equivalente a 7 ciudades del tamaño de São Paulo. Sumado a esto, el cambio climático está provocando sequías extremas que reducen drásticamente los niveles de los ríos, empujando a especies clave a un peligroso declive. Si un eslabón se rompe, toda la cadena se estremece. Si la deforestación destruye a las plantas y los insectos pierden su hábitat, el sistema biológico colapsa. Sin insectos, los peces mueren. Sin peces, los caimanes negros y las nutrias desaparecen. Y sin ellos, el poderoso jaguar se desvanece para siempre, perdiendo la red alimentaria que su fuerza bruta no puede reemplazar.
Afortunadamente, aún hay esperanza. Proyectos como la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirawa han logrado rescatar al caimán negro, pasando de unos pocos cientos en los años 80 a miles en la actualidad. Además, la creación de corredores ecológicos como el de Araguaia, combinando la ciencia moderna con la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas, nos demuestra que cuando la humanidad actúa con respeto y determinación, la selva tiene la increíble capacidad de sanar y renacer. Cuando todas las fuerzas naturales dependen unas de otras, ¿qué papel jugamos nosotros en este inmenso tablero verde? ¿Somos los destructores ciegos o los guardianes que el Amazonas necesita? Si este viaje te ha fascinado, por favor, regálanos un like y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas aventuras. Y cuéntanos en los comentarios si pudieras elegir. ¿Qué tipo de criatura serías en el Amazonas? ¿Un depredador majestuoso o un ser diminuto que sostiene todo el sistema? Escribe tu favorito abajo. Te invitamos a acompañarnos en nuestro próximo episodio, donde dejaremos la selva para adentrarnos en las heladas llanuras de Siberia, un mundo blanco donde el invierno no tiene piedad.